Buenas tardes, hoy 10 de agosto se ha inaugurado el Museo del Jamón y con motivo de esta celebración ha venido a Calamocha el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Nosotros en Calamocha TV no hemos querido perder la oportunidad de traerle a nuestros estudios para comentar con él diferentes temas de la actualidad aragonesa y también de la actualidad local. Así que pasamos a saludarle. Señor Lambán, bienvenido, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes. En directo en el plató de Calamocha TV, después de una agenda intensa. Ha recorrido diferentes puntos importantes de Calamocha en este momento, entre ellos el Museo del Jamón, que bueno, ya fue inaugurado en 2003 en su momento, pero hasta ahora no había funcionado como museo como tal, y hoy ya podemos decir que oficialmente está inaugurado el Museo del Jamón y la Cultura Popular de Calamocha y funcionando como tal además. ¿Qué le ha parecido este museo? Primero, que es francamente visitable y que por tanto animo a todos los que nos estén viendo y escuchando a que lo visiten. Creo que se ha hecho un magnífico trabajo, el Centro de Estudios del Jiloca lo ha enfocado muy bien, lo va a gestionar muy bien, y como además conecta con uno de los elementos fundamentales de la economía de Calamocha y de esta zona, miel sobre hojuelas. Ahí va a haber laboratorios que van a investigar, ahí se va a dar a conocer todo lo que ha sido la cultura gastronómica de supervivencia y luego industrial que tiene que ver con el cerdo, con el porcino, y por tanto me parece que ya era hora de que se abriera y creo que va a ser muy aprovechado no solo por los que lo visiten, sino por la economía calamochina, que de esa forma va a ver cómo se refuerza y se potencia uno de sus principales sectores. Sin duda el sector agroalimentario es importante para esta zona y usted lo ha podido comprobar hoy in situ visitando las instalaciones de Hamcal y Comercial Logística pertenecientes a Vals Companies, y también viendo la ampliación que está desarrollando esta empresa actualmente en Calamocha. Mire, Teruel es una provincia a la que se le adivina un futuro muy interesante en muchos aspectos de su economía, pero seguramente uno de los vectores más claros del desarrollo estratégico del Teruel lo va a constituir sin ningún tipo de duda el sector, el complejo agroalimentario en su conjunto. Hace pocos días veíamos en Villarquemado plantaciones de fruticultura en altura que puede tener mucho recorrido en la provincia, y hoy hemos estado viendo aquí unas instalaciones industriales de secado de jamón, de deshuesado de jamón, de procesamiento del jamón, que me han parecido absolutamente fastuosas. La agroalimentación va a ser seguramente, en mi opinión, el sector fundamental de la economía turolense, y desde luego Calamocha y esta zona en ese sentido van a ser muy punteras, porque además, como ustedes saben, Calamocha alberga una de las plataformas logísticas de Aragón Plataforma Logística, lo cual, sobre todo cuando la línea Aragón Cantábrico-Mediterráneo esté en pleno funcionamiento, le va a proporcionar a esta zona y a Calamocha en particular unas posibilidades de desarrollo absolutamente formidables. Además, se daban datos, se espera que en esa ampliación se inviertan unos 78 millones de euros por parte de la empresa, que ahora mismo se está acondicionando el terreno, 18 en una primera fase, 60 posteriormente, unos 150 empleos de nueva creación, y sin duda, bueno, también estábamos viendo que en Teruel también se está apostando por el sector jamonero. Sin duda es una industria muy importante para esta provincia. ¿Qué tipo de apoyo va a prestar el Gobierno de Aragón para que se siga invirtiendo o impulsando esta industria? Yo dije, lo repito siempre, que el año 2017 iba a ser el año de la agroalimentación aragonesa. No solo para la implantación de Bonaria en Épila, en la provincia de Zaragoza, sino por otras acciones que iba a desarrollar el Gobierno de Aragón, que nosotros entendíamos que iban a ser muy bien respondidas por la industria alimentaria aragonesa. Concretamente, hace pocos días hemos hecho la convocatoria para ayudas a la industria alimentaria en el año 2018, las ha habido para el 17, las habrá para el 19, y eso supondrá que en esta legislatura se invertirán en Aragón en industria alimentaria no menos de 600 millones de euros. 600 millones si hablamos solo de ayudas acogidas a beneficios directamente provenientes de las instituciones con el complemento privado. Pero estoy convencido que además de esos 600 millones acogidos a algún tipo de subvención, la industria alimentaria invertirá mucho más. En Teruel, además de lo que hoy estamos viendo en Calamocha, hoy mismo los medios de comunicación daban a conocer las inversiones que va a realizar en Platea, la denominación de origen, y estoy convencido que esta dinámica va a ser incesante. Desde luego, por parte del Gobierno de Aragón
va a haber un acompañamiento permanente a ese tipo de inversiones privadas, a ese tipo de esfuerzos privados, mediante esas subvenciones a las que me acabo de hacer referencia. Nunca ha habido tantas subvenciones como va a haber en esta legislatura para el sector agroalimentario, y mediante esfuerzos que estamos haciendo con la industria agroalimentaria en general para solucionar algunos problemas que tiene este sector en Aragón en relación con la comercialización del producto y la transformación, que es lo que definitivamente lo convertirá en un sector absolutamente formidable para la creación de empleo y para la inversión, que es tratar de tener estrategias conjuntas de comercialización, estrategias conjuntas de industrialización, estrategias conjuntas, en definitiva, para llegar a los mercados más lejanos, que son los mercados emergentes, para lo cual la logística, y vuelvo a hablar otra vez de la plataforma logística de Cala-Mocha, va a ser una ayuda absolutamente fundamental. Hablaba usted ahora mismo de esa plataforma de Aragón Plataforma Logística, que es un organismo que se presentó hace unos meses en nuestra comunidad autónoma, que aglutina las diferentes sociedades o plataformas no solamente de cada provincia, sino de distintas localidades. Entre ellas está Sodecasa, la Sociedad de Desarrollo de Cala-Mocha, y también el Ayuntamiento de Cala-Mocha. ¿En qué beneficia estar en Aragón Plataforma Logística a Cala-Mocha? Mira, Aragón ya es una magnífica plataforma logística en su conjunto. Ser una plataforma logística potente, con buenas plataformas, con un suelo industrial de calidad y barato, con buenos servicios, con buenos profesionales, con buenas conexiones a los puertos que se han de mejorar en los próximos años. Reunir ese cúmulo de condicionantes positivos ha hecho de nosotros un destino apetecido por potencias económicas como, por ejemplo, China. Hemos avanzado tanto en nuestras relaciones con China que a estas alturas podemos considerar que Aragón está destinada a ser la principal plataforma logística utilizada por China para el aterrizaje de sus productos en Europa y al revés. A estas alturas hemos conseguido que el llamado tren de la Ruta de la Seda, un ferrocarril de carga que atraviesa Asia y Europa y llega a la península ibérica, venga dentro de 6 meses y tenga estación de parada en Zaragoza. ¿Eso qué quiere decir? Que por su potencialidad logística, Aragón se convierte en lugar, primero, muy interesante para las empresas que ya están, que por su capacidad logística pueden exportar más y mejor que las de otras comunidades autónomas, y sobre todo la logística lo que ofrece es la posibilidad de atraer inversiones. La logística es un poderosísimo imán de atracción de inversiones, de atracción de empresas de China y de otros lugares. Los chinos han manifestado su interés por invertir en Aragón. Eso será interesante para toda la comunidad, pero es evidente que quienes más se beneficiarán de ese potencial logístico aragonés serán las plataformas logísticas que ya existen, y una de ellas, por suerte para Cala-Mocha, está en Cala-Mocha. No solamente se está apostando por el polígono agroalimentario de Cala-Mocha, sino también por el polígono industrial. Se está ampliando terreno, hay espacio disponible ya para microempresas, o el ayuntamiento al menos pretende trabajar con microempresas para facilitar que se asienten allí. Me gustaría comentarle también, cuando se presentó Aragón Plataforma Logística, el alcalde de Cala-Mocha, Manuel Rando, hizo una reflexión acerca de que igual se podría intentar realizar como una especie de plataforma, de tal modo que la vía del tren se acerque también a estos polígonos para que tengan acceso y que las diferentes empresas puedan beneficiarse de estas infraestructuras. ¿Sería posible realizar este tipo de obras? ¿El Gobierno de Aragón estaría de acuerdo en hacer este tipo o en invertir en este tipo de infraestructuras? Bueno, no solo es un deseo del alcalde de Cala-Mocha, que esta mañana me lo ha comentado, sino que es absolutamente necesaria esa inversión. Consistiría concretamente en que en el eje Cantábrico-Mediterráneo se planificará por parte de ADIF, por parte de los organismos competentes, por parte del puerto de Valencia, que está trabajando activamente en eso, un apartadero más. Es decir, un lugar donde se puedan incorporar o donde puedan salir de la vía convoyes de 750 metros de longitud, que es lo que hace verosímil la capacidad de conexión logística de una plataforma logística con un puerto, que es lo que pretendemos, que es lo que refuerza las conexiones ferroviarias desde el punto de vista del aprovechamiento del transporte. Pues bien, un apartadero tiene que hacerse en Cala-Mocha, necesariamente, y nosotros vamos a trabajar en ese sentido con el Ministerio de Fomento y con el puerto de Valencia para que así sea. Hablábamos ahora mismo del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Por lo que deduzco por sus palabras, usted también entiende que el corredor Cantábrico-Mediterráneo tiene que pasar por Teruel, por la provincia de Teruel.
Eso es absolutamente imprescindible y además eso nadie lo cuestiona. Aragón en este momento tiene que apostar decididamente y de manera prioritaria por 2 conexiones ferroviarias. Tenemos más o menos resuelta la conexión con el puerto de Barcelona, tenemos más o menos resuelta la conexión con el puerto de Algeciras, el principal puerto del Mediterráneo, y por tanto con la plataforma logística de Antequera, y tenemos que resolver en primer lugar el eje Cantábrico-Mediterráneo, en la parte que va de Sagunto a Zaragoza pasando por Teruel, y después tenemos que trabajar para completar ese eje llegando hasta el Mediterráneo, hasta Bilbao, y tenemos que trabajar en la reapertura del ferrocarril del Canfranc. Esas dos, el eje Cantábrico-Mediterráneo y el Canfranc, son nuestras 2 principales apuestas en el terreno de las comunicaciones ferroviarias y por las que estamos trabajando de manera muy intensa con el Ministerio, teniendo una razonable acogida por parte del Ministerio en las 2 y esperando que en los próximos años estos buenos deseos, que están absolutamente sustentados en realidades económicas tan esplendorosas como la que ya tiene, por ejemplo, Calamocha o la que se le adivina a Calamocha, sean una realidad cuanto antes. Entonces, entiendo que, bueno, que están satisfechos con cómo está desarrollando el Ministerio de Fomento el trabajo en cuanto al tren, ¿o creen que todavía se les podría exigir algo más? Me refiero, por ejemplo, a que en estos últimos meses se está implantando el sistema, o se está poniendo en funcionamiento el sistema de comunicación tren-tierra. Desde la plataforma Teruel existe, y en defensa por el ferrocarril se quejaban de que son sistemas que a lo mejor ya están obsoletos, pero bueno, que siempre es bueno tener comunicación entre el tren y el territorio. Y me gustaría saber si ustedes entienden que el Ministerio de Fomento está haciendo suficiente, o creen que se le podría exigir más en cuanto a la línea que une Zaragoza con Teruel y por tanto también con la zona de Valencia. Nosotros al actual ministro le hemos otorgado un voto de confianza, porque desde luego está siendo más receptivo a nuestras reivindicaciones de lo que lo fue el ministro del gobierno anterior. Es verdad que nos gustaría que las respuestas fueran más celéricas, fueran más inmediatas, que las inversiones se produjeran con mucha más rapidez. También entendemos que hay que hacer proyectos, que los proyectos cuestan mucho tiempo, pero desde luego nuestra misión, aparte de dar votos de confianza a la Administración, cuando esa Administración se hace merecedora de los mismos, y hasta ahora el Gobierno de España en materia de comunicaciones con Aragón, en materia de infraestructuras en Aragón, el actual Gobierno, el de Íñigo López de la Serna, está siendo razonablemente comprensivo con las necesidades de Aragón. Además de dar ese voto de confianza, no podemos ni un solo día dejar de insistir en nuestras reivindicaciones, y desde luego cualquier día que supere los plazos establecidos inicialmente son retrasos que hay que denunciar permanentemente. Desde una administración autonómica tenemos que jugar siempre con el Gobierno de España ese doble juego, si me permite la expresión, del voto de confianza, de la reivindicación y de la denuncia. En este momento, repito, hay que darle un margen de confianza al Gobierno, está haciendo hasta ahora sus deberes, pero no tardaremos mucho a tener que exigirle que cumpla si es que en ese momento no ha cumplido. En cuanto a esa relación entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, me gustaría preguntarle por el Fondo de Inversión de Teruel. Ya sabe usted que estamos a mitad de agosto prácticamente y todavía no hay noticias sobre el Fondo de Inversión de Teruel de 2017. ¿Qué nos puede avanzar sobre este tema? Mire, si en el caso de Íñigo de la Serna le ha hablado usted de que todavía cabe darle un voto de confianza, en el caso del FITE no hay votos de confianza que valgan. En este momento tenemos motivos reales para estar alarmados, porque fíjese usted, si el año pasado se firmó, creo que en el mes de junio, y no hubo tiempo para ejecutarlo en su totalidad, este año si se firma como muy pronto en septiembre, porque no creo que nos requieran en agosto para la firma del mismo, el tiempo que vamos a tener va a ser casi inexistente, por lo cual no solo estoy inquieto, sino a estas alturas estoy alarmado realmente por esa tardanza que va a suponer que cuando se firme, y espero que se firme, el plazo para ejecutar sea tan reducido que sea imposible que el fondo se gaste en su totalidad y se invierta en su totalidad en Teruel, que es para lo que en definitiva se ha creado. El compromiso por parte del Gobierno nacional está.
Lo que falta es hacerlo firme y ponerlo sobre el papel, ¿no? Están los presupuestos, está a la disposición de firmarlo para 4 años y falta firmarlo, y mientras no se firme no se puede gastar ni un euro. Me gustaría saber qué balance hace de estos 2 años de legislatura en el Gobierno de Aragón. He de decirle que sin alharacas, sin echar las campanas al vuelo, sin dejar de concederme algún margen para la autocrítica, porque nadie es perfecto en la ejecución de sus actos, ni nadie es imperfecto del todo, he de decirle que estoy razonablemente satisfecho. Nosotros llegamos al Gobierno merced a un acuerdo entre las 4 fuerzas de izquierdas del Parlamento aragonés, con una misión fundamental que era la de reconstruir los servicios públicos destruidos por el anterior gobierno de la derecha, recuperar los derechos relacionados con esos servicios públicos. Estoy hablando de sanidad, estoy hablando de educación, estoy hablando de servicios sociales, estoy hablando en definitiva de todo aquello que tiene que ver con garantizar la seguridad existencial a los ciudadanos, sea cual sea su situación, el infortunio que sufren o su condición social, y estoy hablando de generar marcos de igualdad de oportunidades, sobre todo a través de la educación, para que cualquier niño o cualquier niña que nazca en esta comunidad tenga la posibilidad de desarrollarse personalmente sin otro hándicap, sin otra limitación que su propia capacidad o su propia vocación. En ese sentido le tengo que decir que los avances han sido espectaculares. Ha aumentado en más de 300 millones de euros la dotación de la sanidad, se han reducido sustancialmente las listas de espera, estamos mejorando sustancialmente la dotación tecnológica de los hospitales y centros de salud, que había experimentado un retroceso notable en la legislatura anterior. En materia de educación hemos incorporado 900 profesores al sistema público que antes habían sido arrojados del mismo por los gobiernos anteriores. Hemos aumentado sustancialmente las becas de comedor, hemos empezado a introducir la necesidad de modernizar metodológicamente a los centros. Hemos avanzado mucho en materia de formación profesional. Por cierto, aquí en Calanda, a partir del próximo curso, una de las 14 grados nuevos que se van a instalar en Aragón de formación profesional va a ser precisamente aquí en Calamucha, un grado medio de actividades relacionadas con la agroalimentación. En definitiva, hemos producido un avance muy importante. Y en materia de servicios sociales, le pondré solo un ejemplo. Aragón es en este momento la comunidad autónoma donde más y mejor se está recuperando la atención a los dependientes. En la etapa anterior, cada día 5 personas dejaban de pertenecer al ámbito de la dependencia, dejaban de ser beneficiadas por la ley de dependencia teniendo derecho a ella, y desde que nosotros gobernamos cada día 15 personas se incorporan a la recepción de atenciones por parte de la ley de dependencia. Esas son 3 pinceladas que demuestran que hemos cumplido sobradamente en materia de reconstrucción de servicios públicos, y además hemos sido capaces, y estoy muy orgulloso, de activar los sectores estratégicos que son fundamentales para el desarrollo de la comunidad. Y cuando hablo de sectores estratégicos hablo fundamentalmente de agroalimentación, hablo de logística, hablo de renovables. Los 2 próximos años van a ser espectaculares en cuanto al desarrollo de las energías renovables en la comunidad, lo cual va a producir mucho empleo, lo cual va a significar una contribución fundamental a la lucha contra el cambio climático. Y por último hemos hecho algo de lo que también estoy muy orgulloso, y es que nos hemos tomado en serio el Estatuto de Autonomía de Aragón, del que hoy se celebra el 35 aniversario de su inicial aprobación. El Estatuto no puede ser nunca papel mojado para un gobierno. El Estatuto ha de cumplirlo el gobierno en primer lugar, y ha de exigir que lo cumplan todos los demás, incluido el gobierno de España. Y este gobierno se ha tomado tan en serio el Estatuto que por primera vez en una comisión bilateral con el Gobierno de España hemos conseguido que el Gobierno de España acepte que Aragón, extraña y curiosamente para muchos aragoneses, tiene derecho a tener unas relaciones económicas y financieras bilaterales con el Gobierno de España que hasta ahora no se habían establecido, y que a partir de ahora vamos a estudiar a ver cómo se pueden establecer. Luego analizaremos cómo ha evolucionado Aragón en estos 35 años. Quería volver al hilo de lo que usted comentaba sobre los servicios públicos. Hablaba de la ley de dependencia, y en estos últimos días sí que hemos oído críticas por parte de Podemos, su socio de investidura, que no de gobierno, acerca de cómo se está aplicando la ley de dependencia. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Podemos hacer referencia a las convocatorias de subvenciones para financiar parte de la seguridad social de las cuidadores o cuidadoras de la ley de dependencia. Sobre eso tengo que decir en primer lugar que no es una competencia de las comunidades autónomas
nada que tenga que ver con la seguridad social de los cuidadores o cuidadoras, que es una competencia del Estado. Por tanto, simplemente por el hecho de aceptar asumir parte de la seguridad social de las cuidadoras ya supone que el Gobierno de Aragón está haciendo algo que va más allá de sus competencias y que no hace ninguna otra comunidad autónoma. Segundo, Podemos se queja porque en el acuerdo que hicimos con ellos hablábamos de que se financiaría parte de la seguridad social de hasta 2.000 cuidadores o cuidadoras. ¿Qué ocurre? Que los técnicos del Gobierno de Aragón se han puesto a aplicar esa medida y han encontrado que no hay tantos cuidadores o cuidadoras, que hay bastantes menos sujetos a esa posible subvención. Lo que no vamos a hacer es inventarnos cuidadores o cuidadoras, pero el compromiso que adquirimos con ellos, que no tiene nada que ver con la ley de dependencia, lo hemos cumplido de manera absolutamente cabal y se lo demostraremos donde hay que demostrar estas cosas, que es en el Parlamento. Al hilo de esto también le quería preguntar por la residencia, la futura residencia de Calamocha, que ha estado visitando usted esta mañana, una residencia mixta, es decir, que va a tener tanto para personas válidas como para personas no válidas, y donde además se pretende instalar el centro de salud, el nuevo centro de salud de Calamocha. La instalación del centro de salud de Calamocha en ese edificio tiene el beneplácito, por decirlo de alguna manera, del Gobierno de Aragón. Absolutamente. Manolo Rando es un alcalde lo suficientemente responsable como para no acometer obras que tienen que ver con un servicio autonómico sin que los responsables de la autonomía, en este caso el consejero, las vea con buenos ojos. Y lo cierto es que lo que ha planteado el alcalde de Calamocha en relación con esa especie de unión física entre la residencia de mayores y el centro de salud me parece muy inteligente. Y creo que debería ser incluso estudiada y copiada en otros sitios donde haya todavía que hacer un centro de salud y una residencia de mayores. Lógicamente no vamos a dejar de hacer funcionar los que ya existen. La residencia me parece muy inteligente haber cambiado el proyecto de su inicial destino de los departamentos tutelados de la residencia. Hemos visto las obras, están funcionando a velocidad de crucero. Calamocha va a tener una residencia espléndida, además con unos paisajes hacia la parte del río Jiloca que divertirán y solazarán a los residentes cuando empiecen a poblar aquellos magníficos departamentos que se está construyendo para ellos. Y además el centro de salud que se está planificando es un centro de salud que va a poder prestar un servicio mucho mejor que el que se presta en las instalaciones actuales. Por tanto, yo felicito públicamente al Ayuntamiento de Calamocha y particularmente a su alcalde porque es muy inteligente lo que están haciendo allí. ¿Qué va a ocurrir con los bienes de Sigena? Esa es una buena pregunta. Nosotros sabemos lo que tiene que ocurrir y lo que es justo que ocurra porque así lo ha dicho la justicia, tienen que volver a Sigena. Durante años hemos mantenido una disputa con Cataluña, ellos arguían sus razones para decir que tenían que seguir en Cataluña, nosotros las nuestras para decir que tenían que volver a Aragón, pero hubo un momento en el que la discusión se terminó. La justicia, que es quien en democracia dirime los conflictos, estableció con toda rotundidad que los bienes pertenecen a Aragón, que tienen que volver a Sigena. Hubo recursos, contrarrecursos, al final sentencia firme y ya el año pasado le requerimos a la juez por estas fechas para que si la Generalitat de Cataluña no devolvía de buen grado los bienes, cumpliendo sentencias judiciales, se mandara a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para cumplir la ley y los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con los técnicos del Gobierno de Aragón, se trajeran los bienes aquí. ¿Qué está ocurriendo? Algo que desde el punto de vista de un aragonés es indignante y desde el punto de vista de un ciudadano español demócrata y defensor del Estado de Derecho es muy preocupante. Estamos viendo sencilla y llanamente cómo una parte del Estado, que es la Generalitat de Cataluña, que no olvidemos, es parte del Estado, incumple una sentencia judicial, es decir, se desconecta de el Estado de Derecho español. Lo cual para mí es toda una metáfora o toda una señal o toda una declaración de intenciones de lo que quieren hacer en otros ámbitos de la vida española. Y por eso yo estoy muy preocupado y creo que desde los poderes públicos españoles y desde la justicia se ha de actuar con toda contundencia. El mes de agosto se ha declarado inhábil por parte de la juez para ejecutar la sentencia, pero yo espero que en el mes de septiembre la juez haga cumplir la sentencia y los bienes vuelvan a Sigena. ¿Cree que va a haber referéndum en Cataluña? Yo confío en el Gobierno de España y confío que mediante la aplicación estricta de la ley no haya referéndum en Cataluña.
pero creo que la política española no puede permanecer de brazos cruzados, sino que debe empezar a pensar seriamente en buscar para ese problema que es ahora mismo fundamentalmente legal, pero que tiene una dimensión política enorme, tiene que empezar a buscar también soluciones políticas. Si no, no lo vamos a resolver el problema. Volviendo a la situación en Aragón, recientemente también se ha sabido que al final va a haber que mantener los horarios de religión en los centros educativos. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Aragón a este respecto? Presentar otro recurso, pero este es un asunto que lo más suave que se puede decir de él es que es puramente kafkiano. Esto no lo entiende nadie. Fíjese, los horarios de religión que establece el Gobierno de Aragón son los que el Gobierno de España establece en Ceuta y Melilla, que es una parte del territorio donde no hay comunidades autónomas con competencias y es donde el Gobierno de España tiene las competencias atribuidas todas ellas. Pues bien, nosotros en Aragón quisimos hacer lo mismo que en Ceuta y Melilla hace el Gobierno del señor Rajoy y lo mismo que se hace en todas las comunidades autónomas. Aquí nos encontramos con unos obispos que, a diferencia de otros colegas de otras partes del territorio, presentan recursos. Y de entrada nos ganan la posición al Gobierno de Aragón porque el Tribunal Superior de Justicia, a diferencia de otros tribunales superiores de justicia, les dan la razón inicialmente a los obispos. El Gobierno de Aragón recurre, digo esto porque cualquier espectador que nos esté oyendo se echará las manos a la cabeza, yo también me lo he hecho todos los días. El Gobierno de Aragón presenta un recurso contra el TSJ y el TSJ nos da la razón al Gobierno y dice que sí, que tenemos razón, y que por tanto en Aragón se tienen que hacer las cosas igual que en el resto de España. Nos ponemos a planificar el curso que viene con los 45 minutos de religión, los obispos vuelven a recurrir al Supremo y el TSJ se desdice de su propia sentencia anterior y dice que no se nos ocurra planificar 45 minutos de religión. Esto es sencillamente kafkiano y uno tiene que hacer muchos esfuerzos de contención verbal para no decir realmente lo que piensa. Hemos de ser responsables, hemos de confiar en la justicia y lo que hemos hecho ha sido volver a recurrir otra vez al TSJ por enésima vez, una sentencia que es absolutamente injusta en nuestra opinión. ¿Cree que la polémica con la enseñanza concertada va a continuar en los próximos años? No debería, porque de entrada ya no se debió producir. Somos un gobierno que apuesta decididamente por la escuela pública, que cree que debería llegar un momento en este país en que toda la población pudiera ser escolarizada a través de la red pública, como ocurre en todos los países de nuestro entorno, pero somos un gobierno que sabe también que eso, si ocurre, tardará muchos años en ocurrir, porque no tenemos escuelas públicas suficientes. Por eso tenemos que concertar con la escuela privada, y de ahí viene la enseñanza concertada, que por otra parte me merece todos los respetos, porque en general desarrolla un servicio y una labor magnífica, formidable. ¿Qué ocurrió este año? Que había que renovar conciertos y que por obra y gracia del descenso demográfico hay menos demanda de plazas escolares, hay que cerrar aulas y nosotros entendemos que antes de cerrar aulas públicas hay que dejar de concertar aulas con la privada. Es lo mismo que si en un hospital no hay suficiente capacidad de operar cataratas y hay que concertar con la privada. En el momento que ya se han operado todas las cataratas o que ha bajado la demanda de operación de cataratas, pongo ese ejemplo porque es el primero que se me ha ocurrido, pues no se cierran plantas de operación de cataratas en los hospitales públicos. Lo que se hace es dejar de concertar operaciones de cataratas en las clínicas privadas. Eso aplicado a la educación es lo que hicimos, le afectaba a 12 o 13 aulas, es decir, a muy pocos alumnos a los que además se les garantizaba la escolarización donde sus padres eligieran. Por razones que no vienen al caso, eso se convirtió en un conflicto político de primera magnitud, con manifestaciones, etcétera, etcétera, pero curiosamente uno de los partidos que más agitó las manifestaciones, que fue el Partido Popular, la semana pasada tenía que votar en las Cortes de Aragón un crédito extraordinario para pagar a la enseñanza concertada, y el único partido del arco parlamentario aragonés que votó en contra de pagar créditos a la enseñanza concertada fue el Partido Popular, lo cual quiere decir que para algunos la educación, en vez de ser algo que debe impulsarse desde la política, la educación es algo que se utiliza para favorecerse políticamente. Quería preguntarle también por la cuestión de la despoblación. Tal y como ha hablado usted, pues cada vez hay menos habitantes, sobre todo lo estamos sufriendo en los núcleos rurales como Calamocha y sobre todo en pueblos más pequeños todavía. Algunos ya se van quedando con 2 habitantes tan apenas.
personas mayores, que bueno, pues finalmente parece que esos pueblos están abocados a quedarse totalmente inhabitados. ¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno de Aragón actualmente para intentar paliar este problema? El consejero Guillén, el turolense Guillén, lleva 2 años haciendo un magnífico trabajo a través del cual hemos conseguido ser una comunidad autónoma que ha liderado junto con otras comunidades autónomas españolas la batalla o el combate contra la despoblación, haciendo que el Gobierno de España por fin considere que es un problema de Estado y que hay que establecer estrategias de Estado para combatir la despoblación. Dicho esto, le diré que en lo que fundamentalmente creo para combatir la despoblación es en lo que todos los días hacen los ayuntamientos, hacen las comarcas, hacen las diputaciones y hace el Gobierno. ¿Cómo se combate la despoblación? Le aseguro a usted que varitas mágicas o pócimas milagrosas no hay. La despoblación se combate con servicios públicos de calidad, como por ejemplo esa residencia de mayores que se está construyendo en Calamocha o ese centro de salud Alejo que va a existir al lado. La despoblación se combate invirtiendo en el IES del Valle del Jiloca, como este Gobierno ha hecho a lo largo de esta legislatura, es decir, teniendo buenos servicios de educación. La despoblación se combate aumentando la oferta de la formación profesional, como por ejemplo con ese grado medio que se va a instalar en Calamocha en el próximo curso, y la despoblación se combate con empleo. No hay mejor fórmula de combate contra la despoblación que lo que se está haciendo en los polígonos industriales de Calamocha, las inversiones que ha anunciado esta mañana Val Companys o ese Museo del Jamón que hemos inaugurado. Así se combate la despoblación. Y trabajando con intensidad en eso y como una coordinación entre las administraciones, Aragón será a medio plazo un territorio equilibrado y poblado. También se combate con líneas de transporte regulares de autobuses entre los pueblos y las capitales de la comarca, y también se combate con conectividad, con redes de comunicaciones. Y por ejemplo nosotros aquí tenemos la situación de Cuenca Buena, un barrio de Calamocha que hasta hace menos de un año no tenía ni cobertura telefónica ni conexión a internet. ¿Qué se está llevando a cabo en el Gobierno de Aragón para paliar, por un lado, esas zonas blancas que se conocen, y por otro lado que existan esas líneas de autobús que presten un servicio? Porque actualmente en la comarca del Jiloca, si no me equivoco, hay un autobús semanal que une determinadas zonas con Calamocha y determinadas zonas con Monreal, pero es un autobús un día a la semana en verano, porque el resto del curso se suple con el transporte escolar. Una vez que termina el curso, los vecinos se quedan sin esa conexión. La conectividad de la banda ancha es absolutamente imprescindible. O sea, pensar en que en un municipio se puede instalar una pequeña empresa o que un muchacho joven, y ni siquiera jóvenes, porque yo creo que lo de las redes ya no es privativo de los jóvenes. Pensar que alguien pueda vivir en un pueblo sin buena conexión con internet es en este momento pensar imposibles. Es decir, es absolutamente fundamental que la banda ancha llegue a los últimos rincones del territorio. En ese sentido, creo que vamos camino de ser una comunidad autónoma líder, también en eso, en la conectividad a través de banda ancha, mediante el desarrollo de un convenio que hizo ya el Gobierno anterior, y mediante el complemento que a ese convenio hemos hecho el actual Gobierno con las diputaciones provinciales de Huesca, de Teruel y de Zaragoza, para llegar hasta donde el convenio anterior no llegaba. De manera que yo me atrevo a pronosticar que en el año 2020 todos y cada uno de los municipios aragoneses estarán conectados a la banda ancha. Absolutamente fundamental, casi tanto como las carreteras, y si me apura en algún caso incluso más. Y en cuanto al problema del transporte público, ya me lo ha comentado también el alcalde, me lo han comentado los consejeros que trabajan conmigo en el Gobierno, los consejeros turolenses, los diputados del territorio. El problema del transporte público es un problema serio. El consejero Soro se ha ocupado con mucha dedicación y dándole muchas vueltas a la cabeza para ver cómo lo podía solucionar, para ver cómo se podían conseguir frecuencias suficientes en los transportes públicos que fueran más o menos asumibles por las compañías, por las propias arcas del Gobierno autonómico. Algunas cosas nos han ido saliendo, otras no, y yo le he dicho a algún compañero suyo que de mis tiempos de la Diputación Provincial, cuando yo fui presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, aprendí que en zonas como esta, y lo intentamos hacer entonces en la comarca de Daroca, comarca vecina a la de Calamocha, hay que buscar fórmulas imaginativas. No es lo mismo solucionar el problema del transporte público en las inmediaciones de la ciudad de Zaragoza que hacerlo aquí en Calamocha o que hacerlo en Daroca. Hay que buscar fórmulas flexibles, combinando autobuses con otro tipo de vehículos de menos plazas,
y desde luego adaptadas a cada parte del territorio para sus problemas concretos. En esa línea tenemos que trabajar, pero sepa usted que de momento el reconocimiento del problema por nuestra parte existe y la voluntad de solucionarlo también. También en esta zona es muy importante el sector de la agricultura. Sin embargo, los agricultores todavía están esperando a ver qué ocurre con la PAC. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Qué propuesta tiene su gobierno ahora mismo? La PAC, que es una política sin la cual la agricultura española en muchos de sus sectores ya habría desaparecido, sin embargo, un volumen de dinero que llega a Aragón, que si se aplicara bien y se dirigiera a quien realmente se tiene que dirigir, produciría unos efectos formidables sobre el campo aragonés. Cuando digo si se aplicara bien y se dirigiera a quien se tiene que dirigir, estoy hablando que beneficiara a los profesionales de la agricultura, a los profesionales del sector primario, y que les garantizara rentas dignas para vivir de su trabajo, para vivir de su oficio. Ahora la PAC no funciona así, pero no porque el gobierno de Aragón haya establecido un sistema injusto, sino porque desde Bruselas y luego desde Madrid, fundamentalmente desde Bruselas, se mantiene un modelo que es fundamentalmente injusto, que desacopla las ayudas, que mantiene con excesivo rigor los derechos históricos y los pagos por superficie. Eso entendemos que es injusto. Hay que ir más a garantizar rentas a los profesionales de la agricultura, y hay que ir a eliminar elementos como los estratos y demás que originan en Teruel un reparto injusto de la PAC respecto a otras zonas de Aragón. ¿Qué hemos hecho nosotros? En vísperas de que en Bruselas se empiece a hablar de una nueva PAC, Aragón ha hecho un modelo nuevo, propio suyo, para participar en ese debate desde el principio, para denunciar la injusticia del modelo actual y para corregir esa injusticia. ¿Somos competentes nosotros para reformar la PAC? No. Lo que sí somos competentes es para preocuparnos de los problemas que tienen los agricultores aragoneses y tratar por todos los medios de que la futura PAC solucione esos problemas, entre otros los problemas de la PAC de Teruel. En ese aspecto, las compensaciones que reclamaban los agricultores turolenses mientras se solucionan esos agravios comparativos referentes a los estratos, ¿se contempla ahora mismo algún tipo de compensaciones o de momento no se contemplan compensaciones hasta que no se solucione esta situación? Se han contemplado, me consta por parte del consejero, algún tipo de compensaciones, efectivamente. Y no querría... Que no solucionen el problema, porque el problema solo se solucionará con otra PAC. Perdone que la haya cortado y que insista en esto. No hay problema. Me gustaría preguntarle, antes de que terminemos, por la construcción del nuevo hospital de Teruel. ¿Todavía no hay fecha para saber cuándo va a comenzar esta construcción? Nosotros, desde que llegamos al gobierno, nos pusimos a trabajar de manera inmediata en el hospital de Alcañiz, que entendíamos que era de los dos el más urgente, el que había que... Las recientemente se han adjudicado ya. Están adjudicadas, creo que hay algún movimiento de tierras y desde luego en el mes de septiembre van a empezar con toda seguridad. Y en el caso de Teruel, entendíamos que había que priorizar uno frente al otro por razones de presupuestaria, por razones de que no llegamos a todo lo que tendríamos que llegar, por una financiación absolutamente injusta. En el caso de Teruel, por parte de Hacienda y por parte de la Consejería, se están haciendo los trabajos pertinentes para que en cualquier caso, antes de terminar la legislatura, las obras del Hospital de Teruel se adjudiquen. No querría terminar esta entrevista sin preguntarle por la situación del Partido Socialista a nivel aragonés. Están pendientes de la celebración de unas primarias. ¿Javier Lambán tiene claro si se va a presentar ya a esas primarias del Partido Socialista en Aragón? He dicho muchas veces, le he contestado a sus colegas siempre en los mismos términos que le voy a contestar a usted. Yo tengo dos responsabilidades superpuestas, iba a decir que tienen que caminar de manera absolutamente separada. Al final es imposible que caminen de manera separada, pero hay que esforzarse en que sea así, que es la de secretario general del partido y la de presidente del gobierno. A mí se me ha reclamado desde la oposición, sobre todo desde el Partido Popular, con razón, que el debate interno, la dinámica interna del Partido Socialista no interfiera ni condicione la acción del gobierno. Es decir, que el Partido Socialista y sus debates no condicionen ni pongan en cuestión la estabilidad de la institución ni el desarrollo normal de las acciones del gobierno. Y yo voy a cumplir eso de manera escrupulosa. El día 1 de septiembre, se convocará las primarias y el congreso correspondiente,
suficiente y razonablemente en ese momento yo diré qué es lo que voy a hacer en cuanto a mi posible candidatura a la Secretaría General. En cualquier caso, le diré que lo que yo haga estará absolutamente en relación con lo que para mí es el principal bien de la política aragonesa y en este caso concreto del Partido Socialista, que es la estabilidad del Gobierno de Aragón. Y ya por último, querría preguntarle por esos 35 años que se cumplen desde que el Estatuto de Autonomía de Aragón se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Sí que es cierto que posteriormente entró en vigor en septiembre, pero vamos, hoy es cuando se celebran esos 35 años de existencia oficial del Estatuto de Autonomía de Aragón. ¿Cómo ha visto usted la evolución de Aragón en estos 35 años y qué queda por hacer todavía? Bueno, creo que la fecha del 10 de agosto del año 82 es un parteaguas en la historia contemporánea aragonesa porque marca con toda claridad un antes y un después. El desarrollo de los 35 años posteriores a la aprobación del Estatuto, no solo por el Estatuto, sino también por más razones, pero también por el Estatuto de Autonomía, por la puesta en funcionamiento de las instituciones del autogobierno aragonés, no tiene nada que ver con la época anterior en términos de desarrollo económico, en términos de derechos, en términos de desarrollo social, en términos de calidad de vida, y lo que tenemos que hacer es valorar lo que ha significado el Estatuto y lo que tenemos que hacer además es 35 años después, con un Estatuto que luego ha sido reformado y mejorado sustancialmente, es creernos el Estatuto, cumplir el Estatuto y exigir que los demás cumplan el Estatuto. El Estatuto de Autonomía de Aragón es un programa de gobierno de todas las administraciones públicas aragonesas tan formidable, tan bien hecho, con unos objetivos tan bien establecidos y tan ambiciosos desde cualquier punto de vista, que simplemente con que las fuerzas políticas nos pusiéramos de acuerdo en cumplirlo, ya estaríamos favoreciendo de manera inconmensurable el desarrollo de nuestra comunidad. ¿Qué queda por hacer en estos 2 años de legislatura? Concluir aquello con lo que nos comprometimos con los aragoneses y que le decía al principio de esta entrevista, la reconstrucción de los servicios públicos, la recuperación de derechos, desarrollar una serie de leyes que primero han de ser aprobadas en el Parlamento, pero que el Gobierno ya ha remitido, la ley de renta social básica, la ley de igualdad, la ley de memoria democrática, leyes relacionadas con la economía, seguir cumpliendo el Estatuto de Autonomía de Aragón y otro tipo de asuntos que en este momento estoy pergeñando junto con los consejeros para anunciarlos en el debate del Estado de la Comunidad, que quizás se celebre también en las próximas fechas. Señor Alemán, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por haber venido a Calamocha TV, a nuestros estudios, para concedernos esta entrevista especial con motivo de su visita a Calamocha. Ha sido un placer. Bueno, pues terminamos con la entrevista al presidente del Gobierno de Aragón. Nosotros no nos queremos ir sin agradecer al equipo del Molino Audiovisual que haya hecho esta realización posible y, por supuesto, a ustedes por estar con nosotros un día más desde sus casas. Hasta la próxima.